Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. Había algo peculiar en Windmill Creek, un pueblo de la zona rural de Kansas, olvidado por la modernidad y las principales rutas. La ciudad estaba rodeada de vastas llanuras y campos de trigo que ondulaban como un mar dorado al viento. Con poco más de 1,200 habitantes, Windmill Creek parecía el lugar ideal para quienes buscan paz y soledad. Pero detrás de su fachada tranquila, había secretos que nadie se atrevía a mencionar. El protagonista, Ethan Green, era un periodista de investigación de 35 años, acostumbrado a buscar historias en las grandes ciudades. Después de un escándalo relacionado con un informe mal investigado que casi arruina su carrera, Ethan decidió aislarse por un tiempo. Vio a Windmill Creek como un refugio para reorganizar su vida, alojándose en la cabaña de un amigo lejano. Sin embargo, su curiosidad innata le llevó a descubrir que Windmill Creek tenía un historial de misteriosas desapariciones sin explicaciones plausibles ni investigaciones en profundidad. Todo empezó con un mural en el centro comunitario. Era un collage de fotografías antiguas y recortes de periódicos locales que contaban la historia de la ciudad. Pero lo que llamó la atención de Ethan fue un patrón inquietante. Familias enteras desaparecían de vez en cuando, siempre a principios de otoño. No había señales de violencia ni de fuga planeada, solo casas vacías, como si sus ocupantes se hubieran evaporado. Ethan empezó a hacer preguntas por la ciudad, pero las respuestas fueron evasivas. La señora Mabel, la bibliotecaria local, pareció incómoda cuando le preguntó sobre los casos antiguos. El sheriff Carter, con su mirada fría y calculadora, insinuó que Ethan debería concentrarse en disfrutar de la calma de la ciudad. A pesar de las breves y hostiles respuestas, Ethan sintió algo que no podía ignorar. Windmill Creek escondía algo mucho más grande de lo que parecía. Una noche, mientras exploraba los archivos antiguos en el sótano de la biblioteca, Ethan encontró un diario perdido de uno de los residentes desaparecidos. Las notas hablaban de luces extrañas en el cielo y sonidos provenientes del bosque al sur de la ciudad. Una página, garabateada con urgencia, decía: «Vienen cuando nadie está mirando. No confíes en nadie». Esa noche, Ethan sintió el peso del aislamiento por primera vez. La sensación de ser observado aumentaba a cada paso que se daba por las calles desiertas de la ciudad. El viento susurraba en los callejones y las sombras parecían moverse bajo las farolas. Lo que comenzó como una retirada pacífica se convirtió rápidamente en algo mucho más oscuro. Ethan sabía que necesitaba descubrir la verdad, pero no sabía que la verdad estaba más cerca y más peligrosa de lo que imaginaba. Ethan no pudo dormir esa noche. Las palabras del diario resonaron en su mente. No confíes en nadie. Decidido a seguir las pistas, pasó horas revisando recortes de periódicos y discos antiguos. Una cosa quedó clara: todas las desapariciones estaban relacionadas con el bosque al sur de Windmill Creek, el mismo que se menciona en el diario encontrado. Al día siguiente decidió explorar el lugar. El bosque era denso y sombrío, incluso a la luz del sol. El aire allí se sentía más frío y el silencio era casi opresivo, roto solo por el sonido distante de las ramas, rompiéndose bajo sus propios pasos. Entre los árboles encontró una cabaña vieja y desgastada. En el interior, señales de presencia reciente. Un farol oxidado, marcas en el suelo y en la pared, un extraño símbolo dibujado con algo que parecía carbón. El descubrimiento solo aumentó sus sospechas. Ethan tomó una foto del símbolo y regresó a la ciudad, tratando de encontrar más información. Durante sus investigaciones, notó cambios sutiles en el comportamiento de los residentes. Evitaban cruzarse en su camino, susurraban entre ellos y lo observaban desde lejos, como si supieran que se acercaba a algo prohibido. Más tarde se dio cuenta de que algunas cosas en la ciudad no eran coincidencias. La biblioteca, que alguna vez pareció un refugio de información,
ahora parecía un lugar de vigilancia. En los archivos locales, muchas páginas estaban rotas o manchadas, especialmente aquellas que mencionaban desapariciones. El sheriff Carter, que inicialmente había sido cordial, ahora parecía estar siempre cerca, observando cada movimiento de Ethan. Una noche, mientras revisaba los archivos, Ethan encontró un patrón oculto. El símbolo que vio en la cabaña no fue único. Apareció en algunos documentos antiguos de la ciudad, a menudo asociados con el bosque. Era algo que los residentes claramente no querían que se revelara. La tensión aumentó. Durante las noches siguientes empezó a darse cuenta de que ya no estaba solo. Se oyeron pasos fuera de su casa y sombras se movían en las ventanas. Un teléfono público cercano sonaba insistentemente cada vez que pasaba, pero no había nadie en la línea cuando contestaba. Una camarera local, Grace, parecía ser la única que no lo trataba con hostilidad. Ethan notó que los otros residentes también la evitaban, como si ella llevara la misma carga de curiosidad. Investigando más a fondo, descubrió que Grace tenía conexiones directas con las desapariciones. Su hermano mayor había desaparecido años antes, dejando cuadernos llenos de notas inquietantes sobre la ciudad y sus secretos. Juntos analizaron los cuadernos y comenzaron a reconstruir el misterio. Los escritos hablaban de un oscuro grupo de la ciudad llamados solo los Guardianes del Sur. Estos textos indicaban que Windmill Creek se construyó en un terreno considerado sagrado y que el Bosque del Sur era el centro de algo inexplicable. Con cada descubrimiento crecía la sensación de peligro inminente. Ethan se dio cuenta de que las advertencias y miradas del pueblo no eran solo por curiosidad o desprecio, eran advertencias. Algo o alguien no quería que continuara. Esa noche, mientras revisaba sus notas, una piedra atravesó la ventana de su casa, llevando un claro mensaje escrito en letras irregulares. «Vete antes de que sea demasiado tarde». Pero la amenaza no lo detuvo. Por el contrario, Ethan sentía que estaba más cerca de la verdad que nunca, incluso si eso significaba poner en riesgo su propia vida. Las tensiones en Windmill Creek alcanzaron un nuevo nivel. Ethan sintió que los residentes ya no ocultaban su desconfianza. En cada rincón, ojos fijos seguían sus pasos. La pequeña ciudad que le había parecido acogedora a su llegada era ahora un laberinto de secretos asfixiantes. Guiado por las pistas del diario encontrado y los cuadernos del hermano de Grace, Ethan decidió regresar al bosque. Esta vez, la atmósfera parecía aún más densa, como si el propio entorno quisiera repeler su presencia. Durante la caminata, encontró algo que cambiaría por completo el rumbo de su investigación. Un círculo de piedras cubiertas de musgo, dispuestas en patrones precisos y marcadas con el mismo símbolo que había visto en la cabaña. En el centro del círculo había un objeto enterrado. Cavando con las manos, Ethan encontró una caja de madera que se había deteriorado con el tiempo. En su interior había documentos que databan de principios del siglo XX, cuando se fundó Windmill Creek. Las páginas descoloridas hablaban de pactos y sacrificios, hechos por un grupo de pioneros para proteger sus tierras contra desastres naturales y desgracias. Las notas mencionaban una entidad descrita únicamente como The Guardian. Exigía lealtad y pago a cambio de prosperidad, y el pago llegó en forma de desapariciones periódicas. Cada generación, un grupo selecto de residentes tuvo la tarea de mantener vivo el pacto, asegurando que la entidad estuviera satisfecha. De regreso a la ciudad, Ethan se dio cuenta de que las desapariciones no eran accidentes ni coincidencias. Fueron elegidos. Los Guardianes del Sur existían y su influencia estaba profundamente arraigada en la estructura de la ciudad. El sheriff, la señora Mabel y otros residentes fueron cómplices y siguieron órdenes de mantener el secreto. Esa noche, mientras revisaba documentos en su casa, Ethan escuchó pasos afuera.
Las brillantes luces de las linternas danzaban a través de las ventanas. El sonido de puertas abriéndose a la fuerza invadió el silencio. Ethan sabía que habían venido a buscarlo. Escapando por la puerta trasera, corrió a la casa de Grace. Juntos decidieron exponer la verdad. Ethan llevaba consigo los documentos y las fotografías, mientras que Grace llevaba los cuadernos de notas de su hermano. Combinando información, descubrieron que la próxima elección sería en menos de 24 horas, durante una ceremonia en el bosque. La ciudad parecía estar en estado de alerta no declarado. Ethan y Grace se escondieron en el granero de una propiedad abandonada, pero la sensación de ser perseguidos era asfixiante. El sonido de pasos sobre la madera crujiente, el susurro de las hojas y la brisa helada que pasaba por las grietas del granero crearon una escena de absoluto terror. Cuando llegó la noche, Ethan decidió que era hora de actuar. Él y Grace se dirigieron al bosque, decididos a detener lo que fuera que estuvieran planeando. Pero cuando se acercaron al círculo de piedras, se dieron cuenta de que no estaban solos. Figuras encapuchadas rodeaban el lugar, murmurando en un idioma antiguo. En el centro, una hoguera proyectaba sombras inquietantes sobre los árboles circundantes. La atmósfera se volvió pesada, casi asfixiante. Ethan se dio cuenta de que la verdad era aún más aterradora de lo que imaginaba. El pacto con The Guardian no era solo un mito. Realmente había algo allí, observando, esperando. La escena ante Ethan y Grace era surrealista. El círculo de piedras, iluminado por las llamas de la hoguera, parecía latir como un ente viviente. Las figuras encapuchadas cantaron cánticos rítmicos y fascinantes. El aire era denso, como cargado de electricidad, lo que dificultaba la respiración. Mientras observaban desde la maleza, Ethan se dio cuenta de que el grupo en el círculo no era simplemente un colectivo de aldeanos dedicados a oscuras tradiciones. Era algo más profundo, más siniestro. Los cánticos resonaron, pareciendo atraer el bosque hacia ellos, como si los árboles se inclinaran hacia el ritual. Grace tembló a su lado, pero su mirada estaba fija en el grupo. Ethan sabía que ella luchaba contra el dolor de perder a su hermano y la ira por la conspiración que había destruido tantas vidas. A pesar de su miedo, estaba decidida a exponer lo que estaba sucediendo. Ethan y Grace necesitaban pruebas. Ajustó su cámara, grabando todo en silencio, con cuidado de no hacer ningún ruido. Mientras continuaba el ritual, el viento comenzó a soplar con fuerza, avivando las llamas y haciendo volar chispas. Era como si algo invisible se manifestara. De repente los cánticos cesaron y el silencio se volvió aún más aterrador. Una figura más alta, con una túnica diferente, se acercó al centro del círculo. En sus manos sostenía un objeto extraño, un pequeño artefacto hecho de huesos y metal, decorado con símbolos que Ethan reconoció por los documentos encontrados. El artefacto pareció brillar débilmente, emitiendo un sonido apenas perceptible, una vibración que golpeó a Ethan y Grace como una ola. Fue en ese momento cuando todo pareció aclararse. Toda la ciudad estaba ligada a un pacto que no era solo simbólico, sino real. Ethan se dio cuenta de que no podían permanecer escondidos por mucho más tiempo. Le hizo un gesto a Grace, indicándole que necesitaban acercarse. Comenzaron a moverse con cuidado, pero entonces el suelo bajo sus pies crujió. El sonido resonó en el claro, interrumpiendo el silencio ritual. Las figuras encapuchadas se volvieron hacia el sonido. El corazón de Ethan se aceleró mientras él y Grace intentaban retirarse, pero ya era demasiado tarde. Se encendieron linternas y fueron vistos. Los encapuchados corrieron hacia él. Ethan y Grace huyeron por el bosque, evitando árboles y ramas. El sonido de pasos los siguió de cerca y voces murmuraron algo que sonó como una maldición. Ethan sabía que si los capturaban, no habría escapatoria.
Durante su huida, encontraron un sendero que conducía a una antigua torre de vigilancia, vestigio del pasado de la ciudad. Subieron rápidamente las escaleras y cerraron la puerta con llave. Desde allí, pudieron observar el claro desde una nueva perspectiva. El grupo había regresado al círculo, pero algo era diferente. En el centro del ritual, comenzó a formarse una figura. Ella no era humana. Era una sombra densa que parecía distorsionar la luz a su alrededor, creciendo en altura e imponiendo una presencia abrumadora. El artefacto ahora brillaba intensamente y el sonido que emitía se había convertido en un ruido grave que hacía vibrar el suelo. Grace miró a Ethan y él supo que estaba a un paso de ceder al miedo. Él, a su vez, sentía lo mismo, pero sabía que no podían darse por vencidos. El ritual estaba cerca de alcanzar su clímax, y si no intervenían, la ciudad, o algo mucho más grande, pagaría el precio. A pesar del terror, Ethan encontró la fuerza para formular un plan. Utilizando el alcance de su cámara y las imágenes grabadas, envió los vídeos y documentos a un contacto de confianza fuera de la ciudad, utilizando la débil señal de su teléfono móvil. Era un riesgo, pero era la única forma de garantizar que la información no se perdería si no salían con vida. Mientras tanto, Grace encontró algo inesperado en la torre, un compartimento oculto que contenía un mapa antiguo. El mapa mostraba detalles del bosque y marcaba una ubicación específica más allá del círculo ritual. Quizás era un santuario o una salida, algo que pudiera ayudarles a escapar o finalizar el ritual. Con el mapa en mano, Ethan y Grace decidieron arriesgarse. Necesitaban bajar de la torre e infiltrarse en el claro nuevamente, desafiando no solo a los guardianes, sino a la entidad misma que parecía manifestarse. Ethan y Grace descendieron de la atalaya con una determinación que superó su miedo. El bosque circundante parecía estar vivo, palpitando con una energía incomprensible. Cada sonido, el crujido de las hojas, el chasquido de las ramas, parecía amplificado, como si el entorno mismo conspirara contra ellos. Con el mapa en mano, avanzaron hacia el punto marcado. Fue un viaje silencioso, lleno de tensión. El claro ritual seguía activo en la distancia y la presencia de la entidad hacía que el aire fuera casi insoportable, como si algo invisible estuviera presionando sus cuerpos. La ubicación marcada en el mapa los llevó a una formación rocosa cubierta de hiedra. Allí descubrieron una entrada oculta, una cueva estrecha que despedía un olor húmedo y antiguo. En el interior, las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los que Ethan había encontrado en el círculo de piedra. Sin embargo, contrariamente a lo que esperaban, los símbolos aquí parecían retorcidos, como si intentaran borrar o distorsionar su propio significado. En el fondo de la cueva encontraron un pedestal de piedra sobre el cual descansaba otro artefacto. Este era similar al que usaban los guardianes en el ritual, pero parecía estar desactivado, apagado. A su lado, inscripciones talladas en la piedra contaban una historia. El pacto original no era solo un acuerdo para la prosperidad, sino una trampa. Los pioneros de Windmill Creek habían invocado a The Guardian sin comprender su verdadera naturaleza. La entidad, sedienta de control, exigió continuos sacrificios para mantener su influencia sobre la ciudad. Sin embargo, el artefacto presente allí había sido creado por alguien que había intentado finalizar el ciclo. Según las inscripciones, activarlo durante el ritual podría interrumpir la manifestación de la entidad, pero esto tendría un precio terrible. Ethan sabía que no había alternativa. Agarró el artefacto y con Grace a su lado, corrió de regreso al claro. Cuando llegaron, el ritual estaba en pleno apogeo. La entidad era ahora una figura imponente y grotesca, una sombra colosal que parecía absorber la luz circundante. Los guardianes, arrodillados,
murmuraban fervientemente, y el artefacto que sostenían en el centro brillaba con una intensidad insoportable. Ethan y Grace se movieron rápidamente, usando la oscuridad que los rodeaba para acercarse. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Ethan sacó el artefacto recién encontrado de su bolsillo. Dudó por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Las inscripciones en la cueva lo dejaban claro. Utilizar el artefacto no sería una solución sin consecuencias. Con un estallido de coraje, cargó hacia adelante, lanzándose al círculo. La entidad pareció sentir su presencia y un rugido inhumano resonó en el bosque. La sombra se expandió, tragándolo todo en una oscuridad opresiva. Ethan activó el artefacto. Inmediatamente una luz brillante emanó de él, contrastando con la oscuridad de la entidad. El sonido del rugido se intensificó, mezclándose con los gritos de los guardianes. El bosque pareció desmoronarse a su alrededor, como si el tejido mismo de la realidad estuviera siendo destrozado. Grace observó, incapaz de moverse, mientras Ethan era arrastrado hacia el centro del círculo. La luz y la sombra chocaron en un espectáculo aterrador, creando ondas de energía que derribaron árboles y lanzaron rocas. Con un último grito, la entidad se disipó, dejando solo silencio. Los guardianes yacían alrededor del círculo, inconscientes o muertos. El artefacto emitió un último brillo antes de desintegrarse en las manos de Ethan. Cuando Grace corrió hacia el centro, solo encontró el vacío. Ethan había desaparecido, tomado por la fuerza que había destruido la entidad. El bosque ahora estaba en silencio, como si el pacto nunca hubiera existido, pero el precio hubiera sido demasiado alto. El silencio que se apoderó del bosque fue casi ensordecedor. Grace estaba de pie en el centro del círculo, con los ojos fijos en el espacio vacío donde había estado Ethan momentos antes. El claro, que alguna vez estuvo lleno de la energía oscura del ritual, ahora parecía un espacio muerto, un escenario de destrucción y vacío. Los guardianes, esparcidos por el suelo, no se movieron. Algunos respiraban débilmente, otros estaban completamente quietos. La hoguera se había apagado y la única luz provenía de las estrellas de arriba, visibles nuevamente después de que la entidad se disipó. Grace sintió una abrumadora mezcla de alivio y dolor. Ethan había destruido el pacto, pero a costa de su propia existencia. Sabía que él entendía el riesgo desde el principio, pero eso no disminuyó el vacío que ahora la consumía. Reuniendo lo que le quedaba de coraje, Grace buscó en los bolsillos que Ethan había dejado y encontró la cámara que había usado para documentar todo. El dispositivo todavía estaba intacto y las grabaciones se conservaban. Era su única arma para exponer la verdad sobre Windmill Creek y honrar el sacrificio de Ethan. Al salir del bosque, Grace notó que la ciudad había cambiado. Las luces de las casas estaban apagadas, las calles estaban desiertas. Era como si los propios residentes supieran que algo monumental había sucedido. Regresó a su casa, donde pasó la noche revisando las grabaciones y organizando los documentos. Al día siguiente, Grace dejó Windmill Creek. Se llevó consigo las pruebas del pacto y del ritual, decidida a hacer justicia. Envió todo a periodistas de investigación y autoridades fuera de la ciudad. Sin embargo, cuando regresó semanas después, encontró algo inquietante. Windmill Creek parecía más vivo que nunca. Aparecieron nuevos edificios y los residentes parecieron prosperar. Nadie mencionó a Ethan ni los acontecimientos en el bosque. Era como si la memoria colectiva de la ciudad hubiera sido borrada. Grace intentó encontrar rastros de Ethan o de cualquier persona que lo recordara, pero era como si nunca hubiera existido. Incluso los documentos que ella había enviado desaparecieron misteriosamente y los periodistas que habían recibido sus mensajes ya no respondieron. La ciudad parecía seguir prosperando, pero Grace sabía que el ciclo no había terminado realmente. El pacto había sido destruido, pero algo nuevo parecía haber tomado su lugar.
algo aún más furtivo. Años más tarde, Grace, incapaz de olvidar o superar la pérdida, regresó al bosque. En la ubicación del círculo de piedras, encontró algo que no esperaba, una nueva formación con marcas recientes. Entre las piedras había un objeto pequeño y familiar, el reloj de Ethan. Entonces comprendió que Ethan todavía estaba conectado con ese lugar de alguna manera. Puede que The Guardian haya sido derrotado, pero el misterio de Windmill Creek siguió vivo, creciendo en las sombras, esperando. La ciudad, con su encanto bucólico y sus residentes sonrientes, escondía algo más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Grace dejó la guardia en el centro de la formación y partió, sabiendo que su lucha contra los misterios de Windmill Creek estaba lejos de terminar.